Hermanos, iglesia, Efesios 6 del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Señor, obra en este día, en esta palabra, en los oídos, en mis labios, en cada corazón que hoy escuche este mensaje y cualquiera que lo vaya a escuchar posteriormente. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hoy iniciamos serie La armadura de Dios, introducción. Hermanos, dice Matthew Henry que la fuerza y el valor espiritual son necesarios para nuestra guerra y sufrimiento espiritual. Los que desean demostrar que tienen la gracia verdadera consigo deben apuntar a toda gracia y ponerse toda la armadura de Dios, toda, hermanos, que Él prepara y da. La armadura cristiana está hecha para usarse y no es posible dejar la armadura hasta que hayamos terminado nuestra guerra y finalizado nuestra carrera, hermanos. El combate no es solo contra enemigos humanos, hermanos, es decir, carne y sangre, sino ni contra nuestra naturaleza corrupta únicamente, con ellos también luchamos, lógico. Tenemos que vernosla con un enemigo que tiene miles de maneras para engañar a las almas inestables. Los diablos, dice aquí Matthew Henry, nos asaltan en lo que corresponde a nuestras almas y se esfuerzan por borrar la imagen celestial de nuestros corazones. Debemos, hermanos, resolver por la gracia de Dios no rendirnos a Satanás, hermanos, Bogotá y Piales. Resistirle y de vosotros huirá. Amén. Si cedemos, Él se apoderará del terreno. Si desconfiamos de nuestra causa, de nuestro líder o de nuestra armadura, hermanos, le vamos a dar ventaja. Hermanos, como usted se puede dar cuenta, esta es un arma espiritual. La armadura, bueno, un arma no, varias armas. La armadura la compone de muchas partes que son espirituales, hermanos. Es espiritual. Hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero vamos a ver fortaleza en el Señor, fuerza en el Señor. Segundo capítulo, las acechanzas del diablo. Tercer capítulo, firmes en el día malo, hermanos. Primer capítulo, fortaleza en el Señor. Ahí en la cita base, verso 10, 11, primera parte, del 11 primera parte, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, hermanos. Fortaleza en el Señor, hermanos. Aquí Pablo les habla con humildad y afecto, dice: hermanos míos, con fraternidad, con un cariño y un amor fraternal les habla, para que se fortalezcan en el Señor. Les dice, les habla con cariño, con amor fraternal, para darles un consejo que viene de Dios, que se fortalezcan. John Hill nos dice que ¿por qué nos debemos fortalecer, hermanos? Por sus muchos y potentes enemigos, por los muchos y potentes enemigos que tenemos, como se menciona ahí más adelante. Las acechanzas del diablo y todas las huestes espirituales de maldad, contra quienes no tenemos fuerza ni poder propio, hermanos. El apóstol le señala al Señor Jesucristo, en quien están la fuerza y el poder, para poder cumplir nuestro deber o su deber a los que le está hablando, y luchar contra todo enemigo, contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo, hermanos. Aunque son débiles, y nosotros somos débiles, y no pueden hacer nada por sí mismos, sin Cristo no podemos hacer nada, hay fuerza en Él, podemos esperarla de Él y depender de ella, para fortalecernos en Él, por medio de Él, meditando, orando, esperando y ejerciendo fe en Cristo, hermanos, por medio del Espíritu que nos fortalece en Cristo, dando poder al hombre interior, hermanos.
Hermanos, fortaleza en el Señor. La Biblia nos muestra que nuestro Señor es fortaleza, escudo, fortaleza, castillo, roca, etcétera. Pero traje algunas cosas, algunas citas que hablan de la fortaleza, de la fuerza. Hermanos, en Isaías 26:4 nos dice que en Dios está la fortaleza. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, hermanos. El 1 de Crónicas 29:12 nos dice que en las manos de Dios está la fuerza. Las riquezas y la gloria proceden de Él, de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En Dios está la fuerza, hermanos, no en nosotros. Hermanos, la Biblia nos dice que Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. La Biblia nos dice en el Salmo 46:1 que Dios es nuestra fortaleza en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, sea la situación que estemos pasando, en Dios nos fortalecemos, en el Señor. Hermanos, también dice Nahum 1:7 que Dios fortalece en el día de la angustia. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían, hermanos. Entonces, cuando estemos en angustia, Él es nuestra fortaleza en esos días. Hermanos, Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, es nuestra fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, hermanos. Hermanos, la Biblia también dice en Nehemías 8:10 que cuando estamos gozados en el Señor, en las cosas del Señor, tenemos la fortaleza. Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cuando estamos reunidos acá, cuando estamos acá, hermanos, porque día santo es a nuestro Señor, el día del Señor. Aquí hay fortaleza, hermanos, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando estamos todos juntos, orando, edificándonos. Hermanos, Cristo nos fortalece en toda situación, no solo Dios, en general es Dios Trino, Jehová de los ejércitos, sino Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea lo que sea, en riqueza, en prosperidad o en pobreza, aflicción, hambre, con cualquier cosa, hermanos, sea lo que sea que estemos pasando. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque, hermanos, sin Cristo, sin el Señor, nada podemos hacer. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque Él es la fortaleza, Él es la roca. Hermanos, la Biblia también dice específicamente que el Espíritu Santo fortalece a la iglesia. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Dios Trino es el que nos fortalece, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, vamos a ver algo de la armadura de Dios. Yo obviamente no me voy a enfocar en cada parte, pues porque eso lo vamos a ver en los siguientes sermones. Ahí dice vestidos de toda la armadura de Dios. Nos dice que nos la debemos poner, ¿no? Vestirnos de ella. Hermanos, dice John Hill, está preparada por Dios para su pueblo. Es una armadura de naturaleza divina y espiritual. No es de naturaleza carnal, hermanos. Es dada para pelear las batallas del Señor. Es eficaz, es útil
Hermanos, y escúcheme bien, ninguna parte debe descuidarse. Yo creo que descuidamos partes de ella. Debe tomarse, ponerse, vestirse, como dice en el verso 13. Debemos estar listos, provistos, esperar y prepararnos para la batalla, hermano, haciendo uso de ella. Los santos están en guerra, hermano. Esto es una guerra espiritual. Somos como soldados y tenemos enemigos con quienes luchar. Por tanto, debemos estar equipados con una armadura adecuada para enfrentarlos, hermanos. Hermanos, en Isaías 59, 17 y 18 nos muestra que Dios se viste con esta armadura, o por lo menos con parte de esta armadura. Isaías 59, 17 al 18 dice, no menciona todas las partes, pero menciona algunas. De justicia se vistió como de una coraza, la coraza de justicia, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Está hablando de una guerra que Dios tiene con todo este sistema anticristiano, con todos sus enemigos. Él está poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies. Y Él se viste esa armadura. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que la armadura es para la guerra, hermanos. Es una batalla, es una pelea, es una lucha, hermanos. El Señor, en el verso 13, en Efesios 6:13, nos manda a tomar su armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si no tenemos la armadura, vamos a tambalear y vamos a caer, hermanos. Hermanos, leamos la armadura. Vamos a Efesios 6 del 14 al 18, a repasarla de manera general. Como les decía, la vamos a ver en cada sermón posterior, vamos a profundizar en cada parte de ella, pero aquí la vamos a ver general hoy. Debemos vestirnos con ella, hermanos, con ella, hay que ponérsela, no hay que dejarla guardada. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, primero, y vestidos con la coraza de justicia, segunda parte, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tercera parte. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, cuarta parte de la armadura, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, quinta parte, y la espada del Espíritu, sexta parte, que es la palabra de Dios. Séptima, orando, la oración en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos. Hermanos, debemos vestirnos con la armadura. Aquí habla de la verdad. Todos sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La Biblia es la verdad, ya profundizaremos en ella. Entonces un cristiano sin Biblia, sin tener la Biblia grabada en su mente y en su corazón, está desprovisto de lo fundamental. La coraza de la justicia, hermanos, tiene que ver con la justicia de Cristo, con las vestiduras de Cristo, que es nuestro ropaje para la justificación. Debemos acordarnos de ello siempre, hermanos. El evangelio de la paz, hermanos. Hermanos, hemos entender y predicar este evangelio, que el hombre ha violado su ley. Él apaga el pecado, por tanto ha pecado, él apaga el pecado de la muerte. Por tanto son enemigos de Dios. Y la única paz que pueden hacer es por Cristo, creyendo en Él, arrepintiéndose de sus pecados. Ese es el evangelio de la paz, el evangelio de las buenas nuevas. El escudo de la fe, hermanos, dice que para que apaguemos los dardos de fuego del maligno, porque vienen dudas. El escudo de la fe, ¿en quién? En Cristo. Tenemos que tener fe en Cristo, tenemos que poner el foco de la fe donde es. En cualquier prueba, tribulación o acechanza del diablo, hermanos. El yelmo de la salvación, yelmo es el casco, es una protección, nos protege, nos consuela, nos recuerda que somos verdaderamente hijos de Dios para caminar el camino estrecho. Y la espada del Espíritu, hermano, que es la palabra de Dios, eso es predicar el evangelio, anunciarlo, combatiendo contra las huestes de maldad, contra las tinieblas de este mundo, contra lo malo, hermanos.
Y también cierra diciendo que orando en todo tiempo, hermanos, porque tenemos luchas, pruebas y tribulaciones. Debemos orar por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por el pueblo de Dios, por los soldados de Cristo, hermanos. Amén. Hermanos, nuestras armas son espirituales, no carnales. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sería bueno predicar de esto, derribando argumentos y toda altivez, hermanos, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que hace el mundo, es altivez contra las cosas de Dios. Hermanos, nuestras armas son espirituales, no carnales. Peleamos por tanto por medio del Santo Espíritu de Dios. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con el Espíritu de Dios vencemos. Como hoy cantábamos, firmes y adelante, huestes de la fe. Cristo es nuestro capitán, Cristo va al frente, hermanos. Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Segundo capítulo, hermanos, las acechanzas del diablo. Aquí ya vamos a enfocarnos un poco más. Verso 11, parte B, hasta el 12, completo el 12. Dice: para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. Entonces, ¿por qué no la debemos poner? Porque hay acechanzas del diablo. El diablo acecha, está al acecho. Anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, si nosotros no tenemos la armadura de Dios, vamos a ser devorados por el diablo. Entonces, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice John Hill: por esta razón los santos deben ser fuertes en el Señor y vestirse con toda su armadura para la batalla, pues sus enemigos no son de sangre y carne, es decir, hombres mortales y frágiles. Esta lucha, como dice Filón el judío, es como la lucha de Jacob cuando luchó contra Dios. No es corporal, no es del cuerpo, sino del alma. Es una guerra espiritual, hermanos. Hermanos, las acechanzas del diablo. Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo, hermanos, es el gran enemigo de Cristo y su pueblo. Yo prediqué un sermón sobre el diablo, ¿no? De 1 de Pedro 5:8. Es el gran enemigo de Dios, de Cristo y del pueblo de Dios, de la iglesia. Él es muy poderoso y astuto, dice la Biblia. Nos lo muestra así. John Hill dice: la armadura de Dios es a prueba de todo su poder y astucia. Para poder enfrentarse, oponerse, luchar y obtener la victoria sobre él. Solo los creyentes lo pueden vencer. Los demás no lo vencen, hermanos. Porque están, como vamos a ver ahorita, bajo el lazo del diablo. Están cautivos bajo el lazo del diablo. Deben ser liberados de ese hombre fuerte. Cristo los vence. Lo vence. Hermanos, se mantienen firmes en la fuerza de Cristo, en el poder de Cristo, y con el uso de la armadura confunden sus planes y frustran todas sus artes y estratagemas. Y son más que vencedores por medio de aquel que los amó. Cierro comillas, John Hill. Hermanos, la Biblia nos muestra que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no es cierto? Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, hermanos. ¿A dónde lo echaron? A la tierra, hermanos. Acuérdense que él podía presentarse delante de Dios. Pero ahorita iba a venir el juicio de este mundo y Satanás ya no iba a tener esa posibilidad de ir, venir, ir y venir. Hermanos, Satanás está en el mundo y enceguece al mundo hacia el evangelio. Mire, estamos en las acechanzas del diablo.
Él enceguece al mundo para que crean el Evangelio. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la razón por la cual los hombres no creen, están en tinieblas. Y usted les habla y no entienden, no saben, no palpan, no sienten. Hermanos, por eso Dios, Cristo, tiene que derribar ese hombre fuerte, hermanos. Derribarlo, solo Él puede derribarlo, hermanos. Amén. Hermanos, el mundo está cautivo a su voluntad. El que no es de Cristo está cautivo a su voluntad. 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, un lazo en que están cautivos a voluntad de Él. Mire, quien no esté en Cristo, usted debe entender que usted sirve al diablo finalmente. Puede que no sea un satanista, puede que usted no haga ritos satánicos, pero usted está cautivo a la voluntad de Él. Usted lo sirve a Él sin saberlo. Esa es la realidad, eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Sí. Los fariseos estaban cautivos a su voluntad, los líderes religiosos, y ellos hacían su voluntad. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y vea, y otra cosa, no era que lo hicieran muy obligados, precisamente. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque ellos amaban su pecado. Y así le pasa a los que no son religiosos, digámoslo así, a los que no tienen una religión falsa. Ellos están cautivos a su voluntad. Pero sin embargo, lo que hacen, lo hacen porque les gusta, aman su pecado, aman el mundo. Hermanos, pero usted y yo también debemos entender y dar gracias a Dios que así éramos nosotros, así estábamos nosotros. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, mire, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él opera en todos los que están en desobediencia a Él. Todos los que no se quieren someter al Evangelio de Cristo, Satanás los está guiando. Están haciendo su propia voluntad. La voluntad del diablo, hermanos, de Satanás, de la serpiente antigua. Hermanos, el diablo es muy astuto, demasiado astuto. Escúcheme bien, más que usted y yo. Por eso necesitamos de Cristo, del Señor, que Él es poderoso y está por encima de Él. Satanás es muy astuto, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Era muy astuto, va la mujer y la seduce, ¿no es cierto? Y la incita a que desobedezca a Dios. Ahí en el verso 4 y 5 de Génesis 3 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer come el fruto, los dos, Adán y Eva, comen del fruto y entra el pecado al mundo, entra la maldición a la humanidad. Entra la conciencia de conocer, de saber plenamente el bien y el mal. La ley de Dios, dice la Biblia en Romanos 2:14, que está grabada en el corazón del ser humano. Y Dios va a juzgar por esa ley. Y nadie va a salir libre a menos de que esté en Cristo. ¿No es cierto? No es que van a ser librados por la conciencia. Eso fue una maldición para la raza humana, hermanos. No moriréis, le dijo. Y ellos toman del fruto prohibido y mueren, hermanos. Ya lo sabemos. Incitó a Eva a desobedecer a Dios, hermanos. Mira, Satanás, hermano, el diablo, esa serpiente antigua, nos pone contra lo que Dios dice, como hizo con Eva. ¿Con que Dios ha dicho? No, no moriréis. Se opone a Dios, contradice la palabra de Dios, contradice lo que Dios dice, contradice los mandamientos de Dios. No pasa nada. No pasa nada violar la ley de Dios. Estamos no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Se opone a la obediencia, a la santidad. Cuando los
falsos creyentes están diciendo que es legalismo, obedecer a Dios, están hablando desde el mismo infierno, hermanos, guiados por la serpiente. Así es. El diablo busca que pensemos que el pecado no tiene consecuencias, no moriréis, que no van a haber juicios, que no van a caer en apostasía, que no va a haber muerte y condenación eterna por practicar el pecado. Hermanos, y mira, y aquí hay otra cosa. Satanás muestra a Dios malo. Le dice, mire, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. No quieren que conozcan el bien y el mal. Lo muestra a Dios malo. Eso es lo que hace el humanismo, el secularismo, las filosofías humanas muestran a Dios malo. Un Dios de juicio en el antiguo, un Dios entre comillas de amor en el nuevo. Muestran a Dios malo, cómo Dios puede destruir pueblos enteros, cómo puede permitir que aborten niños, cómo puede permitir que una mujer padezca hambre. Muestra a Dios malo. ¿Cómo quiere esta humanidad, hermanos? Le ha echado la espalda a Dios, se ha escuchado a la serpiente que se revela contra Dios. No lo pretenda. Antes hay gracia, antes no los han destruido. Que Dios es injusto, que Dios es severo, que Dios es un ególatra. Así lo muestran. Hermanos, Satanás es astuto y escúcheme bien, y bastante osado. Tanto que se atrevió a tentar al Hijo de Dios en el desierto. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y si se atrevió a tentar a Cristo, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Él es osado, hermanos. Él lo va a intentar hasta el día de nuestra muerte, hermanos. Va a seguir con esas acechanzas. Hermanos, es astuto y también osado, como les decía. Buscó incluso persuadir a Dios mismo, al Dios Trino, contra el sumo sacerdote Josué. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, porque es el acusador. Él es osado, hermanos. Él va, acusa con falsedades, con mentiras. Él es osado, hermanos. O contra Job. En Job 2:4-5, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él es osado, hermanos. Hermanos, él entró en Judas para que entregara a Cristo. Lucas 22:3-4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Hermanos, así como con Judas, Satanás va a intentar hacer lo mismo con nosotros. Va a intentar buscar que vendamos a Cristo por cualquier plato de lentejas, que entreguemos a Cristo, hermanos, por dinero, por trabajo, por algo material, por prosperidad, por comodidad, por lo que sea, hermanos. Que vendamos a Cristo por cualquier 30 monedas de plata, hermanos. Hermano, Satanás también, hermano, escúcheme, engañó a un hijo de Dios verdadero, a Pedro, porque pues ya sabemos que Judas era el hijo de perdición, pero engañó a Pedro, hermanos, para que quitara su mirada de las cosas de Dios y las pusiera en las cosas de la tierra. Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás nos va a hacer que busquemos, que nos preocupemos más por las cosas de la tierra que por las espirituales. Nos va a hacer que nos preocupemos más por la salud física, por el bienestar terrenal, por dinero, por nuestros hijos, por nuestra familia, por un ser querido, para ponerlos por encima del Señor, hermanos. Así le hizo a Pedro, hermano. Por eso el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Estaba siendo guiado en ese momento por el diablo, el mismo Pedro. Se nos va a presentar allí con una falsa misericordia, un falso amor, una falsa paz, un falso bienestar. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Versos anteriores. Señor,
que de ninguna manera te acontezca que vayas a la cruz. Quería proteger sus sufrimientos de la carne, hermanos. Eso muchas veces hacemos, hermanos. Eso va a pasar, hermano, en tiempos finales, si estamos en esos tiempos, si nosotros vamos a poner las cosas terrenales por encima de las cosas del Señor. Y dice que nadie será marcados por la bestia, hermanos. Hermanos, Satanás, escúcheme bien, estas acechanzas son, digamos, terribles porque él ataca en la mente. Él nos tienta allí en la mente, hermanos, porque nuestros actos obedecen a lo que estamos pensando, a lo que también está en nuestro corazón. Nos tienta en nuestra mente. Efesios 6, 14. Creo que es 14. Tengo 11, pero creo que es 14. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, Satanás, escúcheme bien, ponga atención, hermano. Nos va a poner dudas en nuestra mente. Nos va a atacar nuestra mente, porque allá es que él ataca. Ese es su campo de batalla, hermanos. Va a poner dudas en doctrinas fundamentales que la iglesia de Dios ha creído siempre, en todo tiempo, en todo lugar, en cada continente, hermanos. Nos va a poner dudas. Hoy hay muchos movimientos que se vuelven y se levantan, hermanos, que ya la iglesia de Dios condenó en siglos pasados. Se vienen y se levantan contra doctrinas como la Trinidad, contra la deidad de Cristo, contra que Cristo es el único camino de salvación. Por eso ahí existe el ecumenismo. Contra todas esas cosas, hermanos, va a venir y va a atacar, hermanos. Nos va a poner dudas contra esas doctrinas, contra el infierno. La doctrina del infierno, no, Dios no puede ser así. Y entran dudas. Dudas contra el caminar cristiano, lo que dice la Biblia, la santidad. Ser radicales, celosos. Pueden entrar dudas. No hay que ser tan exagerados. Hermanos, usted no le basta sino ver la Biblia y ver un poquito de historia, a ver si nosotros realmente estamos exagerando. No estamos exagerando. Nos falta, hermanos, muchísimo nos falta. Va a poner en nuestra mente blasfemias, herejías. Va a poner en nosotros desánimo, hermanos, para no seguir corriendo la carrera. Eso es lo que va a poner, hermanos. Hermanos, Satanás nos tienta. Escúcheme bien, escuche, hermano, escuche usted. Cuando usted vaya a estar débil, ahí va a llegar Satanás. Mateo 4, del 2 al 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En ese tipo de debilidades. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Había una necesidad física, hermanos. Cuando digo debilidad, yo no estoy diciendo que Cristo sea débil. Yo lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay una necesidad física. Hay algo de lo cual adolecemos en ese momento. Entonces llega cuando estamos en esas circunstancias. Ahí va a llegar el diablo a hablarle por medio de falsos consejos, de falsos maestros, de falsos sermones, hermano. Hermano, va a llegar cuando estamos más débiles o en alguna cosa de estas. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo va a llegar? Escúcheme bien. Cuando usted esté pasando por una prueba, la que sea, ahí va a llegar el diablo a la mente, a ponerle dudas. Va a llegar el diablo cuando usted esté en una tribulación. Prueba, tribulación es similar. Pero es que las pruebas vienen de Dios. Las tribulaciones son mandadas por Dios a través de otras cosas. Una persecución, por ejemplo. Cuando esto esté en una disciplina de Dios, va a venir el diablo a hablarle. Cuando tal vez usted esté en un proceso en la iglesia y diga: son muy duros contra mí. Cuando esté más débil, cuando usted esté en desánimo, como le decía arriba, ahí va a venir. Y le va a seguir alimentando el amor al yo. Y le va a decir: pobrecito, que de ninguna cosa te acontezca. Como le dijo Pedro al Señor. Le va a poner dudas. Cuando usted esté triste, va a llegar allí desánimo, tristeza. O cuando usted esté en conflicto con algún hermano o con los hermanos de la iglesia, va a llegar el diablo a ponerle dudas, hermano.
Tengamos cuidado, hermanos. También nos tienta para que usted y yo tentemos a Dios. Mateo 4, del 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces él va a incitar a que nos jactemos delante de Dios. Es decir, jactancia es: puedo pecar y no va a pasar nada. Aquí le dijo: si eres hijo de Dios, échate. Eso es tentar a Dios, hermanos. Pero usted luego no es hijo de Dios. Usted puede hacer lo que desee y no le va a pasar nada. Nos lleva a probar a Dios. Es como que nosotros probemos a Dios. Nos lleva a pecar sin temor, hermanos. Eso es lo que hacen los suicidas. Y eso es lo que hacen los pastores, falsos maestros, incluidos los de la Reforma Muerta, que les dicen que eso no es problema. Que como ya es hijo de Dios, se puede tirar, se puede lanzar al precipicio y no le va a pasar nada. Imagínense esa doctrina tan diabólica, hermano. Esa es la misma doctrina del diablo, mírela. ¿Cómo podemos aprobar eso? No, como es que ya fuiste perdonado, justificado. No. Un cristiano jamás haría una cosa como esas. La pregunta no es si hay o no perdón. La pregunta es: ¿un cristiano haría una cosa como esa? No, nunca. Porque de hecho, si un cristiano lo hace, eso es apostasía. Mostraría que es un apóstata, que negó la fe finalmente. Nos lleva a pecar sin temor, a mezclarnos con el mundo. La doctrina de Balaam, la mezcla con el mundo, hermanos, a contaminar a mis siervos, a que nos contaminemos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, y el diablo va a venir, como hizo con Cristo, torciendo las escrituras para su propia perdición, si usted lo escucha. Le va a decir: no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, persevera en el pecado, es lo que le están diciendo prácticamente. Eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. Ellos, esos falsos maestros, Satanás guiándolos, convierten en libertinaje la gracia de Dios, hermanos. Hermanos, Satanás también nos va a tentar con el mundo, como hizo con Cristo. Mateo 4, del 8 al 9. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, Satanás va a venir y nos va a ofrecer fama, éxito, dinero, riquezas, posesiones, placer. Le va a decir: pacte y siembre, y todo, postrado me adorares, y todo esto te lo daré. Hermano, estas cosas las ofrece Satanás, el Dios Mamón, no Cristo. Y no podemos servir a Dios y a las riquezas al tiempo. Estas son la herencia de Satanás en la tierra. Como le dijo a los fariseos: ya tienen su recompensa. Fama, respaldo, aplauso. Hermanos, Satanás usa a sus ministros para engañar con todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Él va a usar a todos sus ministros. Segunda de Corintios 11, 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Va a venir con esa doctrina, con esas cosas, con las mismas cosas que le dijo a Cristo. Va a venir a través de sus ministros. Es más, no va solo a través de sus ministros, a través de personas comunes y corrientes. También va a hablar Satanás por medio de ellos. Sus ministros, los teólogos de la prosperidad, la iglesia moderna de hoy, la reforma muerta. Hermanos, a través de familiares, amigos, conocidos, a través de cristianos, hermanos, entre comillas. Y hermano, tristemente,
Muchos van a caer en sus astucias. Nosotros no podemos ser así, no podemos ser de ellos. Segunda de Corintios, creo que es 11 del 3 al 4. Segunda de Corintios 11 del 3 al 4. Del 3 al 4, así la otra era del 13 al 14. Esta es segunda de Corintios 11 del 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, eso fue lo que hizo con Eva. Apuntó a sus sentidos, le mostró que ese árbol era codiciable, delicioso, agradable para alcanzar sabiduría. Hermano, eso va a ser, Él nos va a mostrar el pecado agradable. Y mire, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermano, lo toleraban ellos. Pablo les había predicado un evangelio fiel. Los apóstoles, Pedro, todos ellos. Un evangelio de entregarse a Cristo, sí, único camino de salvación, por gracia, por medio de la fe, pero vivir para Cristo. A partir de ese momento, negarse a las cosas del mundo, negarse a lo terrenal, vivir para el Señor. Pero no les gustó ese evangelio. Prefirieron el otro, toleraron, bien lo toleráis, de aquellos que se enseñoreaban sobre ellos, que los esclavizaban, les daban mandamientos de hombres y preferían los mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios. Los manipulaban, les sacaban su dinero, hermanos, también. Los manipulan, los esclavizan por medio de estas cosas, devoraban sus casas, las casas de las viudas, y no les importaba, con tal de que no los hicieran rendirse a Cristo finalmente. Porque es más fácil despojarse incluso de todas sus propiedades que rendirse a Cristo finalmente. Hermanos, y para dárselos a ellos. Hermanos, el diablo quiere matarnos, quiere devorarnos, y hará cualquier cosa para hacerlo. Hermanos, por eso, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda por todos lados merodeando, hermanos, a través de sus huestes espirituales de maldad. Sabemos que él no es omnipresente, Él opera a través de sus principados, potestades, pero Él anda como león rugiente. Él corre muy rápido, hermanos. Él corre muy rápido de un lugar a otro. Él puede estar acá, en un momento va para otro lugar a mirar cómo van las cosas. Hermanos, Él nos aborrece, el diablo. A usted y a mí nos aborrece. Y también aborrece a la humanidad entera, aunque sean sus hijos. Porque Él no los ama, o los va a amar. No los ama tampoco. Lo que pasa es que son útiles, son idiotas útiles para sus cosas. Nos aborrece, hermanos. Nos desprecia. Quiere nuestra caída, quiere nuestra muerte. Ese es su objetivo, hermanos. Y sabe Satanás, y está así corriendo, hermanos, corriendo. Está así corriendo, hermanos, porque sabe que tiene poco tiempo, hermanos. Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, hermanos. Poco tiempo. Sin embargo, según las escrituras dice que ese hombre fuerte será atado y volverá a salir a engañar al mundo antes del juicio final. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. No va a descansar, hermano. No va a descansar, hermanos. Cristo lo tiene que finalmente, o sea, ya es vencido, es un enemigo vencido, pero tiene una libertad temporal. Un principado temporal, pero ya está vencido, ya está sentenciado, hermanos. Hermanos, entonces, las asechanzas del diablo, y como yo les decía, él opera a través de sus huestes
espirituales de maldad, dice ahí. Nuestra lucha es contra esas huestes espirituales de maldad. Dice la cita, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está en el aire, en el cielo aéreo, como mencionan algunos. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es primeramente contra las personas. ¿Por qué? Porque ellas operan a través de Satanás. No es que no tengamos lucha precisamente contra ellos, porque nosotros luchamos, ¿no? Denunciamos las tinieblas, pero aquí lo que está diciendo es que ellos, vienen guiados por el diablo, vienen guiados por todas esas huestes espirituales de maldad. Dice John Hill, hablando precisamente de eso, dice, mire, los santos tienen conflicto y lucha con los hombres, con los profanos, dice él. ¿Cómo? Dando testimonio contra sus atrocidades. Luchamos así, soportando pacientemente sus reproches y conquistándolos para que se rindan a Cristo. Ahí hay una lucha. Y también con hombres herejes, blasfemos, vigilando sus errores y herejías. Hay una lucha. Nosotros debemos estar pendientes de esas cosas. Debemos probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y si los hallamos mentirosos, hay que denunciarlos. Debemos declarar contra ellos. Debemos haciéndolo como, usando las escrituras para refutarlos y rechazando a los obstinados y incorregibles, dice John Hill, de la comunión de la iglesia. Ahí también hay una lucha, hermanos. Hermanos, aquí cuando dice no tenemos lucha, dice sino contra principados, contra potestades, gobernadores, no se refiere al magistrado civil. ¿Por qué hace la aclaración? Porque el magistrado civil, Tito 3.1 dice que se sujete a los gobernantes y autoridades. El magistrado civil, los que están en autoridad también se conocen como dioses, con D pequeña, ¿no es cierto? Hermanos, no se refiere a ellos, aunque ellos, guiados también por el diablo, en un oscuro mundo pagano, en los lugares también altos, y sus espíritus malos contra los santos, tienen todas esas también características que menciona acá. Huestes espirituales de maldad, son malos. La bestia hace guerra contra los santos, dice la Biblia. Pero hermano, no luchamos solo contra estos, porque además estos son guiados por las huestes espirituales de maldad, por el mismo diablo, porque están cautivos a su voluntad, aunque no lo sepan. Entonces, hermano, dice John Hill, se refiere a los demonios descritos en su poder y gobierno acá. Los espíritus malignos, hermano, espíritus inmundos, orgullosos, mentirosos, engañosos y maliciosos. Están ellos, esos demonios, sobre este mundo, hermanos. Están físicamente, lo que pasa es que usted y yo no los vemos. O sea, cuando digo físicamente es que realmente están ahí arriba. Puede que no los veamos, pero están ahí. Están sobre este mundo lleno de hombres malvados en oscuridad. Por eso a Satanás se le llama el príncipe y Dios de este mundo, porque tiene su ejército que lo acompaña. Se encuentran en lugares elevados o celestiales. No se refiere al tercer cielo, es decir, al cielo, al paraíso, porque allá está Dios, los ángeles y los santos. Están en los cielos aéreos, hermano, acá. En lo que conocemos, en lo que alcanzamos a palpar, en el aire, hermanos. Donde allí reside su poder. Allí está el ejército de los demonios, hermanos. Y están sobre nosotros, observándonos, vigilándonos para sacar ventaja de nosotros. Todo esto lo dice John Hill. Por tanto, hermanos, debemos tener la armadura y estar listos para enfrentarlos. Hermanos, el diablo es astuto. Y miren, es tan astuto que engañó a estos ángeles. ¿Recuerda? Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es astuto, hermanos.
Estos ángeles habían sido creados buenos, perfectos, y Satanás los arrastró para que se rebelaran contra Dios. Estos ángeles estaban directamente en la presencia de Dios. Directamente estaban allá. Veían a Dios. Y Satanás fue tan osado y tan astuto que logró, ellos viendo a Dios, que se rebelaran contra Dios. Satanás y ángeles, estos demonios, engañan al mundo según las escrituras. Estos demonios, estas huestes espirituales de maldad, son su ejército en la tierra. Apocalipsis 12:9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mire, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Él engaña al mundo entero, es lo que está haciendo ahorita. Y la Biblia dice que está atado, supuestamente. O sea, no puede estar atado, todavía no puede ser esa atadura, hermanos. Porque precisamente Apocalipsis 20 dice que es atado para que no engañe más a las naciones. Y aquí me está diciendo que él engaña al mundo entero. Entonces no puede ser, hermano. No, esa atadura no existe todavía. Me perdonarán mis hermanos queridos de otras corrientes, pero no es así. Yo sé que no es aquí en la iglesia, pero no es así. No es así. Por la Biblia no es así. Por el sentido común no es así. El sentido común no me puede decir que está atado. Anda como león rugiente. Hermanos, él arrastró a la tercera parte, pero algunos de ellos, de esos que él arrastró, están en prisiones eternas de oscuridad, dice la Biblia. O sea, no andan merodeando la tierra, como algunos, como una parte. Dice Judas 1:6 y 2 de Pedro 2:4. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Dice en Pedro, concordante con esto, que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces hay unos que están merodeando, hay legiones por acá, son infinidad, pero hay otros que están allá en prisiones de oscuridad. Ambos están igual reservados para el día del juicio, de todos modos, porque el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, todo lo que ellos hacen, hermanos, vienen del mismo infierno, sus doctrinas. Ellos incitan, dice que sale de la boca del dragón, y que ellos incitan a los reyes de la tierra a la última gran guerra contra Cristo y su pueblo. Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, la Trinidad satánica. Ahí está. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso va a pasar, hermano. Sin embargo, las escrituras dice que ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, hermano. Porque es Señor de señores, Rey de reyes. Cristo está sobre toda hueste de maldad. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo incluso los creó a ellos, hermanos. Es creador de todos ellos. Colosenses 1:16. Porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Por eso están debajo de Él, aunque les dio un principado temporal. Hermanos, Cristo ya triunfó sobre ellos. Amén. En la cruz, hermano. Amén. Colosenses 2:15
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. En la cruz Él vence, hermanos. En la cruz, hermano, es nuestra garantía. La cruz, lo que hizo Cristo con su resurrección, de que Él venció a todos sus enemigos. O sea, ya hay una sentencia para todos ellos. Cristo está poniendo, como dice 1 Corintios 15, a todos sus enemigos bajo sus pies. Hay algunos que todavía siguen por ahí, pero los está poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies, hermanos. Y escúcheme bien, estos ángeles, estos demonios, así como su padre el diablo, también saben que les queda poco tiempo. Mateo 8:29, mire lo que dice. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos también sabían que les quedaba poco tiempo, que tienen poco tiempo. Amén. Los demonios en la tierra saben eso, los que están acá merodeando y no quieren ir allá a esas prisiones eternas de oscuridad. Lucas 8:30-31, preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios han entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Le temen a eso, pero allá van a estar. Eso fue creado por Dios para ellos, primeramente. Hermanos, tercer capítulo. Por tanto debemos estar firmes en el día malo. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes en el día malo. Aquí se repite la exhortación, dice John Hill, del verso 11, es decir, vestidos de toda la armadura de Dios. La repite porque es necesario hacerla. Si lo haces por algo, es como cuando dice: de cierto os digo. Hace un énfasis. ¿Por qué, hermano? Debido a los muchos enemigos poderosos mencionados en el verso 12 que acabamos de leer. Sirve para explicar el ponérsela después en el verso 14 y 18, al 18, todas sus partes. ¿Y por qué, hermanos? Porque para que podamos resistir las artimañas y estratagemas de Satanás contra su poder y fuerza, oponernos a sus planes, resistir sus tentaciones, enfrentarlo y darle batalla. Hermanos, el día malo, dice, para que podáis resistir en el día malo. O sea, nos la debemos poner porque van a haber días malos. Hay días malos y hay un gran día malo. ¿No es cierto? ¿Cuánta, dice John Hill, sobre el día malo? ¿Cuándo es ese día malo o los días malos? ¿Cuándo, hermano? Cuando abunda el pecado y la iniquidad. Cuando prevalece el error y la herejía. Cuando Satanás está más activo. Cuando vienen pruebas, aflicciones, persecución por la palabra. Cuando los juicios de Dios están en la tierra, hermanos. Vamos a Eclesiastés 12, del 1 al 7, hermanos. Salomón habla de los días malos. Los días malos. O sea, lo que les acabo de decir en general, eso es el día malo. Todos esos días cuando hay pruebas, persecuciones, cuando hay herejías, cuando Satanás está activo, cuando prevalece la herejía, las blasfemias, el error. Estamos en esos días malos, hermanos. Pero Salomón habla de los días malos de otra forma, digámoslo así. Eclesiastés 12, del 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna.
y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hermanos, mire, aquí está hablando de esos días malos, cuando llega la vejez, y el hombre va, y el espíritu vuelve a Dios. Antes que se acaben los días del contentamiento, los días malos, los días de la vejez, así lo menciona allí, porque ya no hay fuerza, ya no hay vigor, la muerte está cerca, más cerca, no hay luz, o sea, la muerte va a apagar la luz, como dice ahí, se va a ir la vida, hermanos, en esta tierra. ¿Por qué, hermanos, son días malos? Porque no vamos a poder hacer la obra de la misma manera como la veníamos haciendo. Después, cuando viene la muerte, tampoco, hermanos, pues después de la muerte ya no podemos hacer lo bueno. Antes, hermanos, los días malos, antes que no haya más que hacer, cuando venga la muerte y el juicio. Entonces dice, acuérdate de tu Creador antes de que vengan esos días, ya sea la vejez o la muerte. Acordémonos del Señor, entreguémonos a Él, arrepintámonos. Hermano o amigo, si usted no se ha entregado a Cristo, acuérdese de su Creador antes de que le venga la muerte. Acuérdese del Señor, porque le van a venir, ya están los días malos finalmente, pero le va a venir un día más malo. Acuérdese del Señor antes de que parta de esta tierra. Arrepiéntase, crea en Jesucristo. Hermanos, los impíos, dice la Biblia, que dilatan el día malo, tratan de extender el día malo. Amós 6 del 3 al 6 dice: Amós 6 del 3 al 6 dice: oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Ellos dilatan el día malo. Ellos creen que no van a dar cuentas a Dios. Ellos creen que nunca les va a venir ese día. Ellos tratan de extender su vida de una manera artificial como hacen hoy. Pero como al diablo y sus ángeles vendrá su día malo, porque les queda también poco tiempo, hermanos. Muy poco tiempo. A cualquiera que esté sobre la tierra le queda muy poquito tiempo. Hermanos, los días son malos, hermanos. Viene el día malo, hay días malos. Por tanto, hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Amén. Aprovechemos bien el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Aprovechemos, hermano, el tiempo predicando el evangelio. Los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo denunciando las tinieblas, amonestando, exhortando, orando, obedeciendo a la palabra de Dios, congregándonos, sirviendo en la obra de Dios. Diligente también en nuestras labores, las buenas, las justas, en nuestros trabajos, en el hogar, como esposos, padres o hijos. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Hermanos, porque los días son malos. Es un mundo de tinieblas, hermano. Muchos se están condenando, ¿no es cierto? Muchos se condenan. Aproximadamente 160,000 personas mueren diariamente. Y la mayoría de esas personas están en el infierno. Los días son malos, hermano. Hay desprecio de Cristo. Desprecio a Cristo, a su palabra, a la iglesia. Hay burla, insulto, rechazo al evangelio de Cristo, a la palabra, al pueblo, a los mensajeros de Dios. Hay mucha apostasía, hermano. Los días son malos. Entonces nos dice que aprovechemos bien el tiempo. No podemos perder el tiempo en tonterías, hermanos.
sino en cosas espirituales. Saquemos todo lo que tenga que ver con el mundo, cada vez más, hermano. Limpiémoslo, los días son malos. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a salir a predicar el Evangelio. Aprovechemos bien el tiempo. No vayamos allá a mirar. No, aprovechemos bien el tiempo, los días son malos, la gente está condenando, hermanos. Hermano, la Biblia también dice que Dios nos guardará en el gran día malo de la prueba de este mundo, si hemos guardado su palabra. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Un gran día malo, un gran momento malo, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, si estamos en obediencia, escúcheme bien, viviendo en santidad, obedeciendo a su ley, a sus mandamientos, si estamos aprovechando bien el tiempo, como yo les decía ahorita, si no estamos perdiendo el tiempo en tonterías, porque eso muestra que somos hijos de Dios. Si somos de esa generación, hermano, también, que vamos a estar en ese, como dice ahí, hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Pero si estamos viviendo de esta manera, guardando su palabra, hermanos, seremos guardados. Pero hermano, no podemos pretender ser guardados si no somos fieles en lo poco. Hoy es menos difícil guardar la palabra. Allá seguramente va a ser más complicado porque la presión va a ser más grande, hermanos. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. No pretenda que allá y sí se va a poner fiel. Eso no es así, hermano. Según la Biblia, eso no es así. Porque el que no es fiel en lo poco, en lo mucho no lo va a hacer. El amor de muchos se va a enfriar en esos momentos. Hermano, entonces debemos estar firmes. Dice en el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso decía en el verso 11. En el verso 13, que es el último que estamos leyendo, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos estar firmes, hermanos. Vestidos y habiendo tomado esa armadura, habiéndola puesto, estar firmes y resistir al enemigo, hermanos. Debemos resistir firmes en la fe, hermanos. Tenemos un gran adversario con el cual luchamos diariamente. Sed sobrios y velad. Vuelvo a leérsela. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, ellos estaban en persecución. La iglesia estaba en padecimientos. Y eso se estaba cumpliendo. Y debían permanecer firmes en la fe. Porque el diablo estaba echando a muchos de ellos en la cárcel, como dice Apocalipsis 2. Hermanos, debemos resistirlo cuando venga a tentarnos, cuando estemos débiles o en algún padecimiento, como veíamos cuando en la tentación de Cristo. Debemos en esos momentos decir como hizo Cristo, decir como dijo Cristo, perdón. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo del dinero vive el hombre, no solo de una casa vive el hombre, no solo de las cosas que ni necesitamos vive el hombre, hermano, sino de toda palabra de Dios que sale, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estamos poniendo por encima las cosas del Señor. Debemos resistirlo cuando venga a incitarnos a pecar, cuando venga a incitarnos a que tentemos a Dios como hizo con Cristo. Mateo 4:7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando vengan a usted a darle esos consejos o a decirle que eso es una doctrina de Dios, hay que responderles de esa manera: no tentarás al Señor tu Dios. Debemos resistirlo cuando venga a seducirnos con el mundo. No le sirvamos, hermano. Mateo 4:10, hagamos como Cristo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos servir a dos señores. Hermanos, debemos también estar firmes cuando Él busque
estorbar nuestros deberes. Primera de Tesalonicenses 2:8. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Sin embargo, Pablo siguió haciendo la obra, no se quedó ahí. Él siguió, hermano, siguió avanzando. Lo estorbó por momentos, pero él siguió. Y toda la iglesia. Hermanos, debemos estar firmes en la fe para que no nos falte cuando seamos zarandeados por el diablo. Porque los hijos de Dios muchas veces vamos a ser zarandeados por el diablo, como le sucedió a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Va a pedir para zarandearnos como a trigo. Entonces debemos estar firmes en la fe. Cristo ora por nosotros. Juan 17 dice que oró no solo por esto, sino por los que habían de creer en ellos por la palabra. Hermanos, debemos estar firmes en la fe si nos empieza a perseguir el diablo más ferozmente, porque creo que aún no hemos recibido persecuciones feroces del diablo. Sí hay acechanzas, pero no hemos recibido esas persecuciones feroces. Debemos estar firmes en la fe. Apocalipsis 2, Dios, como le tocó a nuestros hermanos de los primeros 4 siglos. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, debemos resistirlo para que huya de nosotros, hermanos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos resistirlo para que huya, como sucedió con Cristo. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, pero él va a volver. Él va a volver otra vez. Él va a insistir. Él se va a ir, pero seguramente va a volver. Entonces afirmémonos en el Señor. Confiemos en Cristo, que Él es el quien lo reprende. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces aferrémonos en el Señor. Él es quien lo reprende. Amén. Así como lo reprendió al acusar al sumo sacerdote Josué, como le leí en el primer capítulo, Zacarías 3:2, dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermanos, debemos estar firmes en la fe, pues vivimos en medio de su trono, hermanos. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces debemos estar firmes en la fe, hermanos, porque el mundo entero está bajo el maligno, hermanos. Debemos estar firmes en la fe, hermanos, combatiendo hasta el fin, hermanos. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Hermanos, debemos estar firmes corriendo por el premio, hermanos. Hay acechanzas del diablo, pero nosotros también debemos estar firmes corriendo esta carrera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, debemos estar firmes, hermanos, en todo lo que Dios requiera de nosotros. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4:2, como Pablo le dice en la carta al final: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere, hermanos. Hermanos, debemos estar firmes, confiando en Cristo,
para vencer al mundo, con fe en Cristo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque solo los creyentes pueden vencer las acechanzas del diablo. En esta tierra es interminable esa lucha, pero las vamos a ir venciendo. Él va a huir de nosotros, pero hermano, va a volver, porque va a seguir habiendo tentación. Hermanos, debemos estar firmes, negándonos a nuestra carne. Mire, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, de lo malo. Dice más adelante, en 1 Corintios 9, 25 al 27, de lo malo, del pecado, del mundo, de las banalidades de esta tierra. Y dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él temía, hermanos. Él nos estaba jactando a vivir como quiera, livianamente. Debemos estar firmes luchando contra el pecado, hermanos, pero mirando a Cristo. Hebreos 12, 1 al 2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces corramos, luchemos, pero miremos a Cristo. El diablo apunta a la carne, el diablo va a traer a la mente pensamientos. Entonces debemos mirar a Cristo para someter todo pensamiento, todas estas cosas a la obediencia de Cristo. Amén. Hermanos, debemos estar firmes para no desmayar en esa lucha contra el pecado. Por eso debemos mirar a Cristo. Hebreos 12, del 3 al 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces aún no hemos combatido hasta la sangre. Entonces, hermano, afirmémonos, seamos fieles, sometamos la carne, abstengámonos de lo malo. Los días son malos, seamos diligentes, aprovechemos bien el tiempo. Debemos estar también firmes, hermano, aceptando cuando vengan las disciplinas de Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces debemos estar firmes, aceptando las disciplinas del Señor. Hermanos, debemos estar firmes, debemos mantenernos en pie de lucha, hermanos. Creo que no se los dije al principio, eso lo he dicho en otros momentos. La armadura, hermanos, si usted la analiza, no tiene para la espalda, ¿sí o no? No tiene para protección en la espalda, tiene para la cabeza, para los hombros, para toda esta parte, para los pies, pero no tiene para la espalda, porque los cristianos no dan la espalda al Señor. O sea, es una lucha de frente. Hermanos, los impíos, sin embargo, o por eso más bien, no se sostendrán ante Cristo, no permanecerán firmes. Apocalipsis 6, del 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ellos no van a poder estar firmes, hermano, porque rechazaron a Cristo, porque se dejaron de las acechanzas del diablo y de todas las huestes espirituales de maldad. Pero hermano, usted y yo, si Cristo viniera por nosotros, o si Cristo volviera por segunda vez, ¿estaríamos preparados, firmes para recibirlo? Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. No le dé más espera. Amén. No le dé más espera. El Señor puede venir hoy por su vida, el Señor puede venir hoy por segunda vez. Así es. Estaremos firmes de pie ante Cristo en ese día, hermanos. Lucas 21 al 36. Velad pues en todo tiempo, orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De esos días malos, de ese gran día malo, hermanos. ¿Estaremos en pie? Solo los que son en Cristo, los que están en Cristo, son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo aquellos, hermanos, son los que han sido verdaderamente su casa limpiada, porque su corazón fue regenerado, porque Cristo ató a ese hombre fuerte en su vida, de su vida, y lo sacó y lo expulsó. Hermanos, debemos someternos a Cristo. Debemos tomar toda la armadura, iglesia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hermanos, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito seas tú, Señor, que nos concedes hoy escuchar tu palabra, que me permites a mí predicar tu palabra, y permites que hayan personas hoy escuchando esta palabra. Dales oídos para oír, Señor. Que no pase como dice Santiago, que se miran en un espejo, saben, y después se les olvida. No lo permitas, Señor, no me lo permitas a mí. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.